Dicen que la mejor forma de vencer y de superar una tentación es caer en ella. Sin embargo, hoy la palabra de Dios nos dice que esa no es la forma correcta de hacerlo. Tenemos que aprender los cristianos a imitar a Jesús para superar las tentaciones. Jesús no cae en la tentación con la oración y la palabra de Dios. En nuestra vida tenemos que enfrentarnos constantemente a una lucha entre el bien y el mal, entre optar por nosotros mismos o por Dios. Se trata de una lucha espiritual en la que el maligno quiere apartarnos de la comunión con Dios. Y hoy, en el Evangelio, al escuchar las tentaciones de Jesús, vemos cómo las venció, con la oración, como decía antes, y la palabra de Dios. Si los cristianos, si nosotros, si tú, yo, usásemos la palabra de Dios, entonces tendríamos la fuerza necesaria para vencerlas. El Papa Francisco, en una de sus catequesis, lo decía: la fuerza para superar la tentación está en la palabra, pero no en la tuya, sino en la palabra de Dios, en la Biblia. Y por lo tanto deberíamos leer, meditar y orar con la Biblia. Y él se preguntaba, ¿qué sucedería si usásemos la Biblia como usásemos el móvil? En el móvil recibimos mensajes y estamos constantemente atentos a recibir esos mensajes y a leerlos. Si nosotros recibiésemos los mensajes de Dios, los leyésemos y le hiciésemos caso a esos mensajes que están en la Biblia, superaríamos fácilmente nuestras tentaciones. Jesús es tentado en el desierto y son las mismas tentaciones que tenemos nosotros. Hambre de pan, satisfacer nuestra hambre, nuestros deseos. Es verdad que tenemos hambre física y hay que satisfacerla, pero sin embargo tenemos otros deseos también que podemos superar y no tener deseos para satisfacer nuestro ego, nuestro yo. También Jesús supera la tentación del dominio y del poder. Eso que está sucediendo en nuestros días en la guerra de Ucrania, el querer dominar, el querer poseer, el querer tener el poder sobre los otros. Y nosotros hacemos lo mismo también cuando queremos dominar a los otros imponiéndoles nuestra forma de pensar, de actuar, queriendo que todos piensen y actúen y hagan lo que nosotros pensamos y hagan lo que nosotros hacemos. Y finalmente, la tentación de querer ser dioses, de querer dejar a Dios de lado, de querer caminar en la vida como si Dios no existiese y quitarnos y no ponernos en el lugar que nos corresponde. Dios es Dios y nosotros sus criaturas. Y tenemos que reconocer humildemente que le necesitamos para encontrar la felicidad y la vida. Y por lo tanto, la tentación de dejar a Dios de lado y las otras dos tentaciones pueden hacerse presente todos los días en nuestra vida, pero tenemos la fuerza de Dios, la palabra de Dios que nos ayuda a superarla. En la narración del Evangelio de hoy de las tentaciones de Jesús, escuchamos cómo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. Nosotros también estamos llenos del Espíritu Santo. El día de nuestro bautismo vino a nuestro interior y fuimos constituidos hijos de Dios y templos de ese Espíritu Santo. Él está en nosotros, nos llena y nos da la fuerza, pero tenemos que dejarnos llevar, conducir, guiar, a veces por caminos nada fáciles, caminos de dificultad y problema, desiertos en la vida, de soledad, desiertos en los que no le vemos a Él tampoco. Pero sin embargo hay una meta, hay un camino, como el pueblo de Israel después de atravesar el desierto encontró la tierra prometida. Nosotros también después de este camino encontraremos la paz que Jesús nos promete. Por lo tanto, en este domingo, deja que el Espíritu te llene y también haz la oración que Jesús nos enseñó. Reza al Padre con todo tu corazón. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que tengas un feliz domingo.